Bienvenidos a la nueva exposición de Cultural Cordón. Unir los fragmentos. Una celebración de la belleza en la colección Julio Plaza. Una producción de la Fundación Caja de Burgos que podrá visitar de 11:30 a 2 de la tarde y de 5:30 a 8:30 de la tarde, de martes a sábado y de 11:30 a 2 los domingos y festivos. La escultura ha sido uno de los puntales históricos del arte español. Desatendida durante años, hoy conoce un nuevo renacer de la mano de grandes exposiciones como la que presenta Fundación Caja de Burgos junto a la colección Julio Plaza. El vertiginoso tránsito entre los siglos XIX y XX, con su incesante y agitada sucesión estilística, se ha visto reflejado en la selección efectuada para este proyecto, con obras de ascendencia romántica, realista, simbolista, ecléctica y, por supuesto, modernista, Art Nouveau y Art Déco. La exposición Unir los fragmentos, producida en exclusiva para Cultural Cordón, ofrece además un interesante acercamiento a realizaciones pictóricas de este mismo periodo, con los que la colección Julio Plaza recientemente ha incrementado sus fondos, siempre bajo la premisa de una clara voluntad por la excelencia y la celebración de la belleza. Dividida en 5 secciones, las 62 esculturas y las 16 pinturas que las acompañan abordan aspectos medulares de las temáticas más recurrentes en los diferentes centros de producción de Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos principalmente, a los que se suman algunas otras escuelas europeas y americanas no menos cardinales. Unir los fragmentos. Una celebración de la belleza en la colección Julio Plaza. El título de la exposición quiere condensar poéticamente cuánto de emocional, simbólico e intangible comporta la contemplación de lo incompleto. Pasajes que, al juntarse, lejos de formar un todo cerrado, ofrecen a la escultura múltiples posibilidades de interpretación. Junto a su voluntad internacional, un elemento por completo diferenciador es la presencia nítida y destacadísima de mujeres escultoras, un aspecto casi inédito en muchas de las colecciones públicas y privadas y que confiere a la colección Julio Plaza un carácter único, diverso y estimulante. La antigüedad recreada. La devoción por el mundo clásico y sus múltiples posibilidades formales permitió a muchos artistas del periodo ignorar la cotidianeidad y las urgencias sociales de su tiempo. Es lo que algunos especialistas han llamado el dilema de la escultura moderna, audaces en las investigaciones expresivas y materiales, distanciados de cuanto alejara la representación de la armonía y la belleza. No solo esta sección contiene palpitaciones mitológicas como la Diana cazadora de Célestin Anatole Quelmel o la Amphitrite de Eugène de Plechin. También se evocan pasajes de ficción histórica como el extraordinario César cruza el Rubicón del gran Jean-Léon Gérôme o la carrera romana de Ulpiano Checa, el artista español asentado en Francia y que tanto influyó en la visión universal de la Roma antigua. Caracterizadas por el uso del movimiento y el manejo de las masas para enfatizar precisamente los aspectos más dinámicos de las esculturas, la nómina se engrandece con obras de los alemanes Ernst Seger y Fritz Rosenberg, del austríaco Adolf Joseph Paul o de los franceses Jeanne Tas, Édouard Trouot y Claire Collinet, una de las mujeres escultoras más apreciadas del movimiento Art Déco.
Historia natural. André Allard. Con un estilo efectivo y grácil, dotado de la mejor cualidad para obtener del mármol resultados plásticos sugerentes, André-Joseph Allard se formó en la Academia de Bellas Artes de Marsella. Tras colaborar en la nueva Catedral La Mayor de la ciudad mediterránea, fue enviado a París para perfeccionar su estilo bajo la tutela del profesor y crítico Eugène Guillaume, junto a otros destacados escultores. Como Guillaume, André Allard obtuvo el prestigioso Premio de Roma, instituido por Luis XIV en 1663, y que tanta influencia tuvo en el mantenimiento del clasicismo académico en Francia. Tras 3 años de estudio en la capital italiana y después de recorrer los grandes epicentros toscanos del arte renacentista, el joven Allard regresa a París en 1873, donde casi de inmediato es requerido por coleccionistas privados y por instituciones públicas. Resulta casi imposible recoger sucintamente sus muchas obras repartidas por Francia, desde sus esculturas iniciales en Marsella, como Hécuba descubriendo el cadáver de Polidoro, la muerte de Alceste, al parecer inspirado en el fallecimiento de su propia esposa, o la Santa Magdalena de la Catedral de Marsella, a las estatuas del Palacio de Justicia y el Jardín de Luxemburgo en París, o el deslumbrante relieve clasicista de 1869, Alejandro escucha al médico Filipo leer la Carta de Parmenión. Menos conocidas en Europa son quizá sus obras para el Palacio de Bellas Artes de México, fechadas entre 1904 y 1912, con representaciones de la juventud y la edad viril a ambos lados de su fachada. En ellas opta por imágenes dobles que refuerzan el relato al jugar con la personificación temática y su amparo alegórico. La rotundidad de las formas, la dureza clásica de los cuerpos se atempera con los efectos de los pliegues y el uso de las transparencias y el movimiento que lo acercan al Art Nouveau en la elección de los ornamentos florales. La obra que presentamos, Historia natural, personifica esta rama de la ciencia que alberga disciplinas como la botánica, la zoología, la geología o la mineralogía. La correspondencia del mármol que presentamos con el frontispicio realizado para la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie Comparée es clara. A diferencia de las obras para México, aquí la quietud y el ensimismamiento nos devuelven hasta el ideal de perfección clásica, en el que la figura parece abismarse en el pensamiento más elevado. Una justa correspondencia entre el propósito de la obra y su plasmación plástica que acabaría por reconocer a André Allard como miembro de la Academia Francesa en 1905. César franchissant le Rubicon. César cruza el Rubicón. Jean-Léon Gérôme. Una de las personalidades más completas del arte europeo del siglo XIX, maestro y profesor de varias generaciones de artistas, pintor y escultor dotado de una técnica impecable. Situado en la cima del arte académico con sus retratos y temas mitológicos, no pocas veces envueltos en una atmósfera de seducción y sensualidad, como sucede en su pintura orientalista, su personalidad indiscutible en Francia pudo por fin verse reconocida con la exposición que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza le consagró en Madrid en 2011. Si en su pintura es habitual citar la concepción teatralizada de los acontecimientos históricos, la escultura de Jean-Léon Gérôme utiliza similares recursos enfáticos. Aunque la literatura sobre el autor incide en su capacidad para el detalle y la proporción, es en la sugerencia de movimiento y en la síntesis de los gestos captados en el preciso momento en el que la acción parece iniciarse,
donde sobresale la destreza plástica de Gérôme. La biografía del artista recoge su paso por Turquía y Egipto en su juventud y la impronta que dejaría en su obra el exotismo ambiental y el uso de la luz y las tonalidades doradas que le caracterizaron. Contrario a las novedades del arte à plein air del impresionismo, Gérôme ha sido revalorizado como creador de mundos imaginarios, de escenografías que se nos presentan como reales, cuando son solo el resultado de un fabuloso collage con el que crea lo que sus especialistas llaman la ilusión de lo verdadero. Como absoluto representante del ideal clásico, Gérôme formó parte del Círculo de los Neogriegos, un grupo de jóvenes artistas fascinados por una visión de la antigüedad trufada de erudición, arqueología y cierta artificialidad que asombró en el París de mediados del siglo XIX. Como escultor trasladó a sus tallas la severidad formal y la distancia intelectual que presentaba su pintura. Y a la vez, nunca dejó de atraer la inmediatez impulsiva del gesto y el sentimiento. En la escultura dedicada a César, el general romano se dispone a cruzar el río que determinaría su suerte. Lejos de aparecer exultante, Gérôme lo caracteriza cubierto bajo lo que parece una tormenta más simbólica que real. La suerte estaba echada, y César sabía que regresar de las Galias conllevaba un juicio por abuso del poder y seguramente el exilio. Una nueva guerra se avecinaba, esta vez civil, en la Roma republicana. Gérôme congeló ese instante de oscuridad y peligro y convirtió la escultura en una imagen perdurable cuya realidad histórica ha quedado sepultada bajo la eficacia narrativa de su arte. Course romaine, carrera romana, Ulpiano Checa. La biografía de Ulpiano Checa, plagada de reconocimientos y honores, recoge su paso por la Academia de San Fernando, donde ya como estudiante obtuvo diversas medallas y becas. Pensionado por la Academia de España en Roma, tras su regreso comenzó una intensa carrera artística que le permitió transitar por todas las disciplinas. Desde la decoración a la ilustración, pintura, escultura, diseño de vestuario, cartelismo y publicidad. A ello se suma algo quizás menos habitual entre nuestros artistas: los estudios y ensayos de teoría que cristalizarían en 1900 con la publicación del tratado La Perspective. Checa fue consciente de que el mundo del arte había basculado de Roma a París. Muy pronto compareció en diferentes certámenes con éxito y encargos. En Francia conoció a su mujer, allí se casó y allí desarrolló casi toda su carrera. Pero su paso por Roma habría de determinar su estilo, muy en particular la revisión histórica cercana a la reinterpretación mitológica. Si en una obra temprana como La ninfa Egeria dictando a Numa las leyes de Roma, la primera que envía a Madrid como pensionado en 1885, es palpable el uso de la luz contrastada en las figuras y el gusto por los paisajes naturales en el fondo. En La invasión de los bárbaros, cuyo original se perdió y del que conocemos solo un boceto y una fotografía antigua, introduce el elemento que caracterizará su trabajo desde entonces: el dinamismo, la velocidad, la destreza en el tratamiento de caballos y una excitación violenta en el conjunto que Checa resuelve con una pincelada enérgica y precisa. Aunque a Checa se le ha censurado que su arte no fue propositivo, que no transformó ni introdujo novedades estilísticas y prefirió la seguridad que su técnica le garantizaba, no es menos cierto que también contribuyó a la cultura popular y a la difusión de un género que sació el mercado del entretenimiento internacional. En 1901 se encargó del diseño de la representación teatral de Quo Vadis, pero muy en particular
La reedición en 1908 de la novela de Louis Wallace, Ben-Hur, A Tale of Christ, con la pintura de Checa Carrera de carros romanos, de 1890 en su portada, y de la que se imprimieron 1 millón de copias, además de miles de tarjetas publicitarias, fijaron un imaginario que remitiría para siempre a las composiciones establecidas por el pintor. La película de 1959 de William Wyler y su célebre Carrera de cuadrigas no pudo apartarse tampoco de la pintura de Checa, convertida en un icono indisociable del recuerdo de generaciones en todo el mundo. Bailarina de Tebas, Claire Collinet. La práctica totalidad de la carrera artística de Claire Collinet se verificó en el París de la primera mitad del siglo XX. Considerada una de las más cualificadas intérpretes del Art Déco y reconocida por su acierto al plasmar en numerosas obras danzantes exóticas, encabeza, junto a Démètre Jupery y Ferdinand Prey, la nómina de los más relevantes artistas del momento. Sus bronces y sus figuras griselefantinas continúan hoy siendo muy apreciadas por los coleccionistas. Menos comunes son las piezas de mármol, como la que presentamos aquí, en la que es palpable su destreza en el equilibrio de las proporciones, en la representación de la anatomía y en la sugestión de la movilidad y el dinamismo. Como es característico del Art Déco, el rigor clásico, la simetría y el orden, la querencia por una geometría de raíz cubista y los patrones en compás se acompañan de una cierta sensación de lujo estético, lúdico y hedonista. Los nuevos descubrimientos arqueológicos en el antiguo Egipto sirvieron de recurrente fuente de inspiración. Claire Collinet huye del monumentalismo, la dureza y la robustez que adornaron las obras de evocación egipcia de sus contemporáneos. Por el contrario, prefiere para su bailarina tebana la misma sensación de ligereza y libertad con que el Art Déco interpretó el nacimiento de la nueva Eva, la nueva mujer que reclamaba la liberación real y simbólica de los viejos corsés del siglo XIX. El juego de la luz. A diferencia de la pintura, la luz en la escultura procede del exterior. La oposición de volúmenes y texturas genera zonas de sombra y matiza la rotundidad de los cuerpos desnudos. En la escultura de finales del siglo XIX y comienzos del XX, estas soluciones plásticas permiten a los artistas ganar en profundidad y crear perspectivas ilusorias que agigantan el tamaño de las tallas. Ampliaciones visuales que abren las formas, difuminan las superficies y sugieren una representación natural que difícilmente puede sospecharse de los materiales pétreos y metálicos. Siempre se ha referido la virtud de Josep Llimona para dotar de delicadeza y sensualidad a sus modelos, como es perceptible en Nu de Donna. El italiano Constantino Barbella recurre, en Ebretza, a un desnudo desarmado, cuya audacia opone el artista a la caída de la cabeza y a la flexión de brazos y piernas para suscitar contrastes lumínicos. Émile Fernand Dubois emplea similares recursos. Como hiciera su maestro Auguste Rodin, para quien trabajó un tiempo, la materialidad del bloque original, con sus rugosidades y rudezas, se opone al acabado carnoso de los cuerpos en los que concentra la transmisión de sentimientos y actitudes. La lista de autores se completa con el escultor naturalista alemán Fritz Klimsch y con el italiano Amedeo Gennarelli. Devant l'amour, frente al amor. Émile Fernand Dubois.
Unir los fragmentos, la exposición que aquí comentamos, muestra una interesante selección de obras de Émile Fernand Dubois. Además de Frente al amor, figura también en el mismo espacio los mármoles Ensueños, Tras el abrazo y la terracota Fugaz resistencia. La razón estriba en la interesante personalidad que se esconde bajo el nombre de un artista aún no muy conocido y referenciado, pero curiosamente sí muy popular. Además, Dubois nos va a permitir acercarnos a la mejor estética Art Nouveau y a la indispensable referencia del arte universal en el cambio de siglo, el escultor Auguste Rodin. Dubois es autor de una de las más repetidas imágenes simbólicas de la República Francesa. El busto de Marianne, con que se la asocia, preside numerosos edificios públicos del país en diferentes versiones. Es también autor de varios monumentos funerarios que evocan la descomunal sangría humana que supuso la Primera Guerra Mundial en Francia. Y Dubois, con su aspecto de innegable escultor corpulento de fin de siglo, fue un artista que contribuyó a fijar y mantener los hallazgos formales de Rodin. No puede decirse que fuera su maestro, como se ha publicado, puesto que cuando llega a su taller, Dubois ya es un escultor formado y técnicamente sólido. Tanto que deberíamos hablar de lo que en francés se llama un praticien, un especialista cualificado que realizaba ampliaciones y reducciones de las obras, las preparaba para llevar a la fundición o matizaba y pulía formas. En suma, un profesional de alto nivel, experto en la ejecutoria física de las obras. La técnica y sensibilidad de Rodin puede rastrearse en las obras de Dubois. En las esculturas que mostramos, los desnudos femeninos procuran irradiar sentimiento íntimo y un punto de melancolía, como corresponde al movimiento modernista. Su trazo elegante se aparta de la expresividad volcánica de Rodin, de su dramatismo y movimiento característico. Dubois sí mantiene el gusto por los efectos de la luz y la alternancia de texturas materiales. Quizá no trabaje tanto la idea del fragmento que Rodin exprimió con acierto, pero a cambio persistió en la vía de la serenidad complaciente y la representación sosegada de la alegría. Premiado con los máximos galardones en diferentes épocas del Salon des Artistes Français, su obra Un rêve fue adquirida por el Estado para el Palais Galliera de París y reconocida con el premio Albert Mignon en 1921. Maternidad. Max Kalisch. Conocido sobre todo por sus esculturas que celebraban la fuerza del trabajo en la Norteamérica de intenso crecimiento industrial durante el periodo de entreguerras, Max Kalisch es autor también de una obra de tradición europea menos monumental y sí más íntima y sentimental. Kalisch, lituano de nacimiento y emigrado a Estados Unidos en su infancia, se formó en prestigiosas instituciones artísticas de Cleveland y Nueva York antes de viajar a París y estudiar en la École des Beaux-Arts. Su estancia le permitió desarrollar dos facetas en apariencia divergentes, la más próxima al realismo social y la más clásica y mediterránea en la estela de Rodin y Aristide Meillot. El trabajo físico y la dignidad obrera ensalzada en obras como Power o Men of Steel conviven con obras como la que aquí mostramos y que nos atrevemos a calificar de sensual y complaciente. Desnudos, estudios del cuerpo humano y figuras femeninas tratadas con suavidad y delicadeza, destinadas a una contemplación agradecida, meditativa y contenida. A ello ayuda el que Kalisch, que manejó con destreza el bronce, el yeso y el mármol, recurra con frecuencia a formas cerradas, a composiciones que se autocontienen en un mismo bloque.
El contraste en el tratamiento de la superficie favorece los juegos plásticos con la luz. Kalisch aprovecha el bloque para generar una ilusión de masa, de volumen voluptuoso y carnal que él mismo atempera al eliminar todo atisbo de dramatismo, de acción o de incitación para demandar del espectador una contemplación silenciosa y poética. Idealizar la forma. Más que la búsqueda de un nuevo academicismo, algunos de los autores de este periodo buscan despojar a la escultura de cualquier elemento accidental que perturbe la contemplación de la forma. Una aspiración de purificar y elevar la escultura a un estadio de trascendencia que chocó no pocas veces con otras propuestas para las que lo instintivo y lo expresivo, el impulso vital, era prioritario. Recurrir a la esencia estaba, sin embargo, más cerca de lo simbólico y lo espiritual que de lo estrictamente clasicista, para quienes las formas ideales existirían con independencia de cualquier realidad. Esculturas como Pureza, de Affagioli Donatello, se resuelven entre ambas sensibilidades, el deseo de sublimar la representación y la gravedad mística del contenido. Más liviana resulta la maternidad del todavía poco conocido Dante Soi, o la solvente, austera y difundida danzante Art Déco de Ferdinand Huillon Carrère. Los bustos de Henri Jacobs, Dominique Alonso y Fortunato Gori nos conducen hacia el mejor Art Nouveau y Art Déco, con su afán por la estetización de la vida particular. La selección se completa con las obras de Antonin Carlet, Jacques Loisel, Max Le Verrier y las mujeres escultoras Marie Michel, Agnès de Frumery y Denise de Lavigne. La jeunesse, juventud. Antonin Carlet. Fechadas algunas de las versiones de su famosa escultura La Jeunesse en 1885, como la realizada en mármol conservada en el Museo d'Orsay, el éxito de esta encarnación idealizada de la forma perfecta fue casi inmediato. Carlet se formó en las escuelas de Bellas Artes de Toulouse y París con una sólida base académica. Es perceptible la querencia por el correcto delineado de la forma y la pulcritud en las soluciones anatómicas escogidas, lo que le facilitó diversos contratos de estatuaria pública de inspiración naturalista. Su progresivo acercamiento a las novedades modernas del Art Nouveau le facilitaría un gran éxito comercial al popularizar diversas versiones de sus obras en cerámica y porcelana o fundidas en los más importantes talleres del momento, como Sillot, Sillot de Coville, Susse y Eugène Blot. No son pocas las obras emblemáticas de Carlet, además de La Jeunesse. Bacot, de 1903, conoció un éxito similar. Retour de chasse, de 1888, fue también editada en bronce. Pero sin duda su representación de la juventud, cuya firmeza y estilización idealizada podemos rastrear en otras figuras femeninas como las dedicadas a la alegoría de la arquitectura o a la musa que abraza el busto del poeta Pierre Gauduly de 1911, ha acabado por erigirse en la perfecta encarnación de los ideales de novedad, libertad, modernidad y aspiración a la belleza, compartidas sin prejuicios ni límites entre las grandes artes y las artes industriales que supuso el Arte Nouveau. Desplegar la narrativa. Utilizada como soporte para múltiples relatos, la escultura de este tiempo próximo a 1900 recogió muy diferentes temáticas,
no siempre en consonancia con la realidad social y artística del momento. Al perpetuar un costumbrismo por completo edulcorado en las esculturas destinadas a los salones particulares y a los monumentos públicos y funerarios, se incurrió en una falta de ambición estética, en una rutina complaciente con los encargos oficiales y privados. Por ello resultan de gran interés varias de las obras pertenecientes a la colección Julio Plaza, como el bronce y la escayola de Miguel Blay, relacionados con primeros fríos, la vulnerabilidad y la inocencia simbolizadas magníficamente en un anciano y una niña. Como Blay, Agnès de Frumerie, en Las ancianas, confirma que la narración comprometida no es ajena al desarrollo estilístico del modernismo, capaz de agitarse y revolverse en vórtices apasionados en la obra de Alfred Foreté, La pieuvre, el pulpo, un tema de gran carga alegórica en el arte francés, representación de lo inefable, de la tiranía y la corrupción. El conjunto se completa con obras de Mathurin Moreau, Émile Hébert, Ulpiano Checa y Mariano Benlliure. Primeros fríos. Miguel Blay. Con razón se reprocha a una buena parte de la crítica y la historia del arte españolas que haya desatendido la escultura en favor de la pintura, repitiendo interpretaciones que muchas veces no se corresponden con la relevancia y personalidad de muchos de nuestros creadores. Ese es el caso de Miguel Blay y Fábrega, menos popular que Josep Clarà o Mariano Benlliure, de quien fue muy amigo y cuyos triunfos fuera de nuestro país no parecen haber sido por completo valorados. Blay es uno de los pocos artistas españoles formados casi íntegramente en Francia. Primero en la Académie Julian junto a Henri Capu, después en la École des Beaux-Arts de París, donde participaría con frecuencia en sus salons y exposiciones universales. Por fin en su país, en 1906, fue nombrado académico y en 1925 director de la Academia de España en Roma. Su formación francesa es palpable en el modelado expresivo siguiendo la estela de Rodin, sin olvidar nunca una cierta solemnidad académica que le garantizaba definición y perfección anatómica en sus modelos. Junto a Rodin, la influencia del maestro del arte realista social, Constantin Meunier, se acusa en unas temáticas que se apartan de las usuales en el modernismo europeo y español, centradas muchas veces solo en las anatomías y en los juegos formales. Lo sobresaliente de Miguel Blay es esa rara mezcla, esa tensión entre dos mundos en apariencia contrapuestos, el modernismo y el naturalismo social, como resulta perceptible en la obra Primeros fríos. La obra, presentada y premiada en Madrid y Barcelona en 1892 y 1894, figuró en la Sala de Esculturas de la Exposición Universal de 1900, donde fue premiada con la primera medalla. La condición humana, la fragilidad, el abandono que muestra el cuerpo del anciano, indefenso y agotado, consumido en su piel ajada, se contrapone a la ternura y suavidad de la niña. La delicadeza de ambos, su suma precariedad, fueron interpretadas por Blay con dos soluciones formales por completo dialécticas en una demostración de capacidad argumental y escultórica admirables. El éxito de Primeros fríos fue rotundo. Blay realizó más obras en las que confronta dos figuras, como Eclosión o Al ideal, realismo y estilización en una convivencia escultórica que sitúa a Miguel Blay entre los artistas más cualificados de su generación. Efter Misa o Gumor, Después de misa o Las ancianas, Agnès de Frumerie.
Todavía poco conocida fuera de Suecia, su país de nacimiento, la escultura y la personalidad de Agnès de Frumery aún están pendientes de un estudio en profundidad. Formada en la Academia Real de Estocolmo, con 23 años se trasladó a París, donde entraría en contacto con Rodin y con otros artistas nórdicos radicados allí, como Edvard Munch o el escritor August Strindberg. En París se casa, sustituye su apellido natal, Hilberg, por el de su marido y desarrolla una parte fundamental de su carrera combinando un sutil simbolismo con los ecos tardíos del Art Nouveau. Entre la poesía y la mitología, Frumery creará decenas de modelos para ser reproducidos en cerámica y en otros materiales decorativos. Es precisamente la recuperación del valor de la cerámica por parte de los artistas contemporáneos lo que ha vuelto a poner de actualidad el trabajo de artistas como Agnès de Frumery, apenas consideradas más que meras modeladoras no hace tanto. Frumery creaba las obras que luego serían fundidas por, entre otros, el ceramista Edmond Lachenal. Sus figuras etéreas, reposadas y ensimismadas pueden verse en las 4 piezas presentes en esta exposición en diferentes secciones. Sin embargo, hemos elegido para este comentario una obra algo menos identificable con un elemento ornamental. La artista recurría al grés cuando quería crear grupos de esculturas narrativas de 2, 3 o incluso más personajes. Ancianos, brujas, niños, momentos curiosos en el que las figuras conversan entre sí y destilan a veces locuacidad y humor. Otras, por el contrario, se ha referido la cercanía de estas figuras con los modelos de las puertas del infierno de Rodin, como bien podría rastrearse en el grés titulado La Source d'Or, que en sueco fue traducido como Lucha por la existencia, el infinito combate por la supervivencia en un mundo muchas veces hostil. Gestualidad, emoción y sentimiento. Hacer visibles las emociones y los sentimientos en la escultura, por su propia naturaleza inmóvil, requirió en ocasiones de una cierta convención que artistas como Rodin sacudieron en su búsqueda de escorzos, posturas y actitudes hasta entonces inéditas. El lenguaje del cuerpo en la escultura partía de experiencias previas en los bustos de carácter de Messerschmitt y en los concursos de la cabeza de expresión organizados desde 1760 en la Escuela de Bellas Artes de París. Vehemencia, espontaneidad o, por el contrario, retraimiento, prudencia y melancolía se personifican en bustos y figuras de cuerpo entero en busca de la elocuencia plástica. Las obras de Messerschmitt y Carpeaux reflejarían muy bien ese tiempo previo, mientras las de Villani, Larche, Agnès de Frumery, Aronson y Pedro Zonza dan fe de la profunda melancolía ligada a 1900. La bailarina rusa, de Paul Philippe, o el busto de la activista Margaret Sanger por Anna Coleman-Ladd dan perfecta idea del profundo cambio de rumbo tomado por la escultura en torno a 1920. Un ámbito que se completa con el delicado mármol de Henri Pernot, el bronce que denota la clara ascendencia de Rodin en el trabajo de Sarah Green, el relieve en bronce de contenido simbolismo espiritual de Federico Marés y el busto de tradición mediterránea y expresividad refinada realizado por Luisa Granero. Je suis enfant devant des docteurs. Niño Jesús entre los doctores. François Raoul Larche. Criado en una familia de artistas, formado tanto en las Écoles de Artes Decorativas como en la de Bellas Artes,
reconocido con el segundo Gran Premio de Roma en 1886, Larcher conoció un gran éxito en vida con las ediciones de sus esculturas fundidas en bronce, que hoy continúan siendo muy apreciadas y perseguidas por los coleccionistas de todo el mundo. Sin abandonar nunca del todo su academicismo más riguroso, la escultura de Larcher supo inclinarse sin estridencias hacia lo decorativo en sintonía con el Art Nouveau novecentista. Además de esculturas monumentales como la Fuente del Sena y sus afluentes, proyectada para el Grand Palais de París, Larcher realizó numerosos modelos para abastecer diferentes ediciones en bronce fundidas en el taller Siot de Coville, como su célebre Les Violettes, o la lámpara dedicada a la bailarina, coreógrafa y escritora americana Lois Fuller. François-Raoul Larcher es también autor de un tipo de obra no tan habitual en el Art Nouveau internacional. La estatuaria religiosa, como la dedicada al apóstol San Pedro, la Juana de Arco para la iglesia de la Madeleine de París, la bella imagen de Jesús joven en bronce sobre dorado, o el que encabeza este comentario, presentado en el Salón de París de 1891 y del que se hicieron algunas versiones, como el realizado en Biscuit de Sèvres para devoción privada. En ellos, Larcher presenta la imagen de Jesús preadolescente, a punto de dejar atrás la infancia, como un joven seguro y apasionado que parece haber contenido una acción a punto de ejecutarse. Es en esa combinación entre quietud y movimiento donde Larcher encuentra acomodo para desplegar su maestría técnica clásica y su gusto estético moderno. Busto de Margaret Sanger. Anne Coleman Ladd. Es muy probable que el nombre de Anna Coleman Ladd no resulte familiar para una gran parte de los aficionados al arte de hoy. Sin embargo, estamos seguros de que nada de cuanto relatemos a continuación lo encontrarán indiferente y quizá también en parte sea conocido. Ladd se formó en escultura en París y Roma. De regreso a Estados Unidos en 1905, Boston, Nueva York, Washington o San Francisco fueron testigos de su actividad artística y literaria. Sus esculturas de evocación mitológica y sus retratos de personalidades le permitieron exponer con regularidad y éxito. Pero lo que hace de ella un caso excepcional fue su contribución humanitaria durante la Primera Guerra Mundial. En 1917 fundó en París la American Red Cross Studio for Portrait Masks. Ladd creó un taller destinado a elaborar máscaras que aliviaran el sufrimiento de tantos soldados que habían quedado salvajemente mutilados y desfigurados en la guerra. Una contribución que fue reconocida con la Legión de Honor francesa o la Orden Serbia de San Sava. Como autora literaria, se estima que su obra es precursora de su interés por la exploración de la identidad, la apariencia y la ocultación social de la personalidad, que de algún modo anticipó su gran aportación vital durante la Gran Guerra. El busto que Ladd dedica a Margaret Sanger habla también de forma muy clara de su compromiso personal con los derechos de la mujer y con sus conquistas públicas. Sanger fue una enfermera estadounidense empeñada en la educación sexual y la planificación familiar. Defensora de los derechos reproductivos, del control de natalidad y la maternidad libre, del uso de anticonceptivos y del aborto para evitar precisamente que éste fuera practicado sin ninguna garantía que protegiera a la mujer, su figura sigue siendo considerada un emblema de la lucha por la igualdad, sin menoscabo de la revisión que merecen sus posiciones eugenistas. Cuando Ladd la retrata en 1922, Sanger hacía poco que había regresado a su país tras exiliarse en Inglaterra y soportar un duro juicio por la publicación del periódico The Woman Rebel.
Acosada por autoridades e iglesia, detenida por impartir una conferencia sobre el uso de anticonceptivos, tomar partido por ella, como hiciera Lat con este busto, implicaba también verse expuesta a similares represalias. Lat la retrata con una absoluta conciencia de dignidad, como corresponde a una personalidad. Ligeramente inclinado el rostro hacia abajo, a punto de sonreír, con los perfiles acentuados a la manera clásica, pero sin asomo de dureza ni distancia. Un ejercicio de profunda humanización sin pérdida de solemnidad. Pintura y dibujo en la colección Julio Plaza. Además de las 62 esculturas presentes en la exposición, Unir los fragmentos se complementa con 16 pinturas y dibujos pertenecientes por igual a la colección Julio Plaza. En la primera sección encontramos una obra de Ulpiano Checa, ya referida cuando aludimos a su escultura Carrera Romana, junto a dos bellas ilustraciones sobre seda para una pareja de abanicos fijos planos con sendas representaciones al óleo del sol y la luna. De manera particular, debe señalarse la obra del pintor y muralista valenciano Ramón Solts Viciano, con un explícito desnudo relacionado con la leyenda del rapto de los centauros. Firmadas por Anselmo Miguel Nieto, se muestran 4 pinturas que recogen diferentes temáticas entre la producción de quien fuera uno de los más solicitados retratistas de la alta burguesía española y de no pocas actrices y personalidades de la primera mitad del siglo XX. El artista vallisoletano se consolidó también como un gran intérprete del desnudo femenino y en consonancia con su influencia y gusto por la pintura prerrafaelita, sus pinturas de temática religiosa acentúan la transición de la experiencia espiritual gracias a su solidez técnica y a su destreza compositiva. La obra del cordobés Rafael Pellicer Galeote, sobrino de Julio Romero de Torres y cercano a su universo simbólico. De Carlos Sáenz de Tejada, a mitad de camino entre el costumbrismo y el cartelismo Art Deco, de la popular ilustradora norteamericana Nyssa McMinn y la pintura del alemán Julius Isaac Jacob, retratista de la alta nobleza centroeuropea en las primeras décadas del siglo XIX, conforman el elenco gráfico de esta exposición. La exposición Unir los fragmentos, una celebración de la belleza en la colección Julio Plaza, es una producción de la Fundación Caja de Burgos para su espacio Cultural Cordón.